al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Como os he dicho, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Bueno, es un momento tan importante en la vida de la Iglesia que podemos decir que, por supuesto, si no hubiera ocurrido esta conversión, no es que la Iglesia hubiera dejado de existir, ni mucho menos, ¿no? Pero fue un acontecimiento decisivo, un acontecimiento que se le puede calificar de histórico. ¿Qué ocurrió? En la primera lectura hemos escuchado el relato de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos cuenta exactamente lo que pasó. Pero lo que pasó de verdad, manifestado en esta caída del caballo, en esta luz que le deja ciego, etc., lo que pasó de verdad es que San Pablo tuvo una experiencia de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Esta experiencia de Pablo le lleva al convencimiento de que de verdad Cristo es Dios. Si Cristo, muerto, meses después, muerto, vuelve a estar vivo y él se lo encuentra vivo, es decir, si el Cristo que murió está de verdad vivo, es porque ese Cristo ha resucitado, es decir, ese Cristo es Dios. Dios está apoyando el mensaje de Cristo. Dios está diciendo: este viene de mi parte. Sus enseñanzas son mis enseñanzas. Aquello que él dijo, yo lo ratifico. Cristo, por lo tanto, es Dios. Es decir, la esencia de la conversión de San Pablo está en haberse encontrado con Cristo resucitado, que significaba que creía en la divinidad de Jesús. Cristo es Dios. De ahí va a venir después todo lo demás, va a venir toda la consecuencia. Es decir, si Cristo es Dios, el mensaje de Cristo es el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo no puede ser tocado, el mensaje de Cristo es más importante que los mensajes precedentes. Por ejemplo, el Señor prohíbe el divorcio, mientras que Moisés había permitido el divorcio. Es decir, si Cristo es Dios, ese mensaje es intocable porque es mensaje de Dios. Esa es la primera lección. Segunda cosa importante con respecto a San Pablo. Él es uno que escribe, él no es un evangelista, o sea, él no escribe la vida de Jesús, no es uno de los 4 evangelistas. Él no ha tenido contacto directo con Jesús, ni va a ponerse a investigar, como por ejemplo hizo San Lucas, que fue discípulo del propio Pablo. No se ha puesto a investigar, no se va a poner a investigar lo que ocurrió. Cierto que él recibe un mensaje. Hay una de sus cartas donde habla de la Eucaristía y él dice, yo os he transmitido lo que a mi vez recibí, la tradición. Os he transmitido lo que a mi vez recibí, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es un relato de la institución de la Eucaristía, que él dice que lo ha recibido y que a su vez lo transmite. Es decir, en Pablo tenemos, por un lado, alguien que va a escribir cartas, y las va a escribir a las comunidades donde ha ido, o en algún caso a donde va a ir, y por lo tanto esas cartas son palabra de Dios, no palabra del Señor, que es solo el Evangelio, sino palabra de Dios. Él escribe, y como autor sagrado, lo que él escribe es palabra de Dios. Pero a la vez él es ya el inicio de la tradición. La tradición es la interpretación de las palabras del Señor que se hace desde el primer momento de la Iglesia. Esta es la gran singularidad de Pablo. Pablo es un escritor sagrado, lo que él escribe es palabra de Dios, pero él es el primero que empieza la tradición,
que empieza la interpretación de las palabras de Jesús, la interpretación de lo que está recogido en los evangelios. Y eso teniendo en cuenta, repito, que él probablemente no conoce ningún texto evangélico escrito, sino que él lo que va a recibir es tradición oral. Esa tradición oral, que es el origen de los evangelios, que después poco a poco, por fragmentos, empieza a escribirse y después ya empieza a compilarse San Mateo y San Marcos, después San Lucas y por último San Juan, es probable que él esta escritura no la conozca, pero ha recibido la tradición oral. Le han contado, os he transmitido lo que a mi vez recibí. Él ha recibido la tradición oral, él ha escuchado de los testigos directos lo que ocurrió, las enseñanzas de Jesús, los hechos de Jesús, todos ellos, y entonces él va a interpretar esos hechos. Es decir, él va a ser el que empieza la tradición de la Iglesia. Esto es especialmente importante porque hay cosas de San Pablo que a algunos no les gustan. Y entonces intentan echarlas fuera, ¿no? Por ejemplo, la clara condena que San Pablo hace, explícita condena que San Pablo hace del ejercicio de la homosexualidad. Bueno, pues esto, dicen, esto no es, lo dijo el Señor, esto por lo tanto no tenemos que aceptarlo porque no lo dijo el Señor. Es decir, San Pablo escribe y lo que escribe es palabra de Dios, no palabra de Jesús. La palabra de Jesús, la palabra del Señor está contenida en los 4 evangelios. Pero lo que él escribe es palabra de Dios y sus enseñanzas son palabra de Dios y es ya la primera tradición, es decir, la primera interpretación que va a hacer un escritor sagrado. Podemos decir que casi prácticamente con él termina la palabra de Dios, no termina, pero casi termina, es la primera tradición puesta por escrita. A partir de ahí vendrán los demás. Digo que no termina porque a él le matan, como sabéis, en la persecución de Nerón. Hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta, en torno al año 65, y es uno de sus discípulos, San Lucas, el que va a estar escribiendo. Es posible que antes de la muerte del propio San Pablo, el que empieza a escribir el Evangelio. Y por supuesto, San Juan va a escribir el Evangelio mucho más tarde, en torno a los años 80, 90, y va a escribir sus cartas también en esa época. Es decir, la palabra de Dios todavía termina, todavía sigue. Es prácticamente el que la acaba San Pablo, pero la palabra de Dios aún sigue, sobre todo con los textos de San Juan. Pero es el primero que empieza la tradición. Por tanto, aquellas interpretaciones que da San Pablo a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, son palabra de Dios. La tradición tiene en San Pablo una parte que es palabra de Dios y eso no puede ser modificado. Las enseñanzas del Señor y las enseñanzas de San Pablo, lo mismo que las enseñanzas del apóstol Santiago, lo mismo que las enseñanzas del apóstol San Juan en sus cartas o del apóstol San Pedro en su carta, eso no puede ser modificado. Creo que esto hay que recordarlo hoy en esta fiesta. No solamente que San Pablo se convirtió, que se encontró con Cristo resucitado, que la divinidad de Jesús le convenció de que tenía que cambiar de religión, sino sobre todo lo que no debemos olvidar es que sus enseñanzas siguen siendo actuales. Que las enseñanzas de San Pablo, lo mismo que las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, siguen siendo actuales y hay que aceptarlas como son, no entrando en ellas para quitar lo que no nos gusta, lo que molesta a nuestra época, lo que no es actual según lo que algunos piensan, sino nosotros sometiéndonos a esas enseñanzas y no pretendiendo que esas enseñanzas se sometan a nosotros. Que así sea. De pie, por favor.